que fue el que trató con plombaje a los pacientes con tuberculosis, una de las técnicas para tratar la tuberculosis. Hizo esta cámara y acá se ve perfectamente bien que es un spa. Fíjense, adentro está la señora acicalándose, acá está cortada la cámara para ver el interior, pero el interior es una cosa suntuosa. Esta es la primera cámara que tiene este equipo, que comunica la cámara hiperbárica con el ambiente sin necesidad de perder presión. O sea, es lo que nosotros ahora denominamos SAS. Este es Paul Bert. Nació en 1833 en Francia, en Auxerre, y murió en Hanoi en 1866. En esos años, que fueron 53 nada más, fue un genio que empezó a utilizar el oxígeno, que hizo un libro que se llamó La presión barométrica, donde él hablaba de la toxicidad del oxígeno. Por eso la toxicidad del oxígeno, el cuadro de la toxicidad del oxígeno se llama efecto Polver, en homenaje a él. Políticamente era discutido, pero médicamente fue genial. Murió en Hanoi porque, bueno, había que sacarlo de encima y lo mandaron para Indochina. Bueno, ahí terminó. Pero un genio. Él empezó todo. Él utilizó también el oxígeno en las primeras descompresiones cuando hubo problemas de embolias nitrogenadas. Este es un quirófano portátil. El quirófano portátil lo hizo Fontaine en 1877. Tenía un compresor que era que era manual, y tenía la cámara, tenía ruedas y la transportaba de un lado al otro. Y con óxido nitroso hacía la anestesia y los pacientes, operaba pacientes con cosas simples, pero por ejemplo con hernias inguinales. ¿Y qué era lo que pasaba? Cuando aumentaba la presión, el volumen del gas disminuye, entonces la hernia se introducía nuevamente, se introducía, él con una pequeña incisión y un puntito solucionaba el problema. Y te decía que también tenía una mejor despertar. Esto es una cámara de Drager. Drager es una fábrica que actualmente está fabricando cámaras hiperbáricas. Y esto que se ve son cadenas que van a contener para que la cámara no se infle como un globo. Y él está con esta manija, está dando la presión a la cámara. Adentro está el paciente, que se ve acá, pero desgraciadamente esto es bastante complicado. Y bueno, después de lo de la época 1917. En Kansas City, Cunningham tuvo una cámara hiperbárica que era de 26 metros. Era enorme, ahora la vamos a ver. Y después construyó un hospital bola de acero, la cámara de Cunningham. Y eso fue en 1921 y coincide con la gripe que mató y fue se generalizó en forma de pandemia también, y se trató en esta cámara, y en esta cámara fundamentalmente también hubo tratamientos de la gripe, que se llamó gripe española, la realidad había gripe por todos lados. En América, Osorio de Almeida en 1936 es el pionero. Osorio de Almeida nació en el 82 y murió en el 52. Era un médico sanitarista y fue director de higiene y seguridad del Río de Janeiro. Nosotros creíamos que éramos los primeros siempre y no fuimos los primeros esta vez. Yo estaba convencido que sí y después me convencieron que no por todo esto que estoy mirando ahora. Y acá se formó en el Instituto Pasteur de París y trajo esta cámara hiperbárica que tenía un tanque de oxígeno y se presurizaba con oxígeno. Acá trató la gangrena, trató un sinnúmero de patologías muy parecidas a las actuales. Churchill Davidson utilizó una cámara monoplaza con pacientes de tumores malignos en el año 55 de distintas localizaciones. Eso es porque los tumores tienen mayor sensibilidad cuando están bajo presión de oxígeno y a las radiaciones. Pero eso es complicado para la subsistencia de la APA. A ver, me quedo, a ver, mira, sí. Bueno, me estaba marcando que me estaba quedando batería en la cámara, en el
en la En la, computadora. sí, sigo porque me están tratando de corregir. A ver si puedo seguir. Bueno, listo. Esto es un quirófano hiperbárico. Este es el profesor Iti Boerema de la Universidad de Holanda. Y esto es realmente una cosa, es el cambio en la historia de la medicina hiperbárica, y este es el inicio de la medicina hiperbárica moderna. Él tenía un quirófano hiperbárico y acá hacía campeos, y estos campeos podían llegar a 9 minutos en hipoxia, y en un cirujano vascular, un cirujano cardíaco hace milagros en 9 minutos. Así que operaba en y se formó aquí también, esta es la cámara hiperbárica de, de la Armada holandesa en Ámsterdam. Él escribió un libro que se llama La vida sin sangre, y eso quiere decir que demostró fehacientemente el hecho de que la disolución por la presión del oxígeno era suficiente para mantener la vida, cuando eso era de 3 atmósferas. Bueno, este es un Ramsell, que es el prototipo del Westminster Hospital de Inglaterra. Es una cámara pequeña con una cápsula que puede tener un visión de 360 grados. En la historia argentina es porque el taller de manavales de la base naval formaba, hacía cámaras, hacía los pulmotores para la epidemia ¿cómo se llama?, de polio. Entonces, cuando dejaron de tener que hacer eso, se quedaron sin la tarea que a ellos les gustaba, porque para la comunidad. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer alguna otra cosa. Y donaron 3 cámaras, a Rosasco, a Wilkinson y a Finito. Estas 3 cámaras son cámaras monoplaza, que se adaptaron de colectores de caldera. Una de ellas fue al leprosario de Rodríguez y las otras 2 fueron al Hospital Pirovano, donde yo en el año 74 estuve con Guillermo Adolé Pirito durante 2 meses trabajando con él. Esta es la cámara hiperbárica, está reciclada, que después fue al Hospital Naval Pedro Marco, después viejo Hospital Naval Buenos Aires, y del viejo Hospital Naval Buenos Aires pasó a la Clínica Colón, y de la Clínica Colón se la mejoró, se le puso, se la presurizó con aire, porque hasta ese momento era con oxígeno, y se respiraban oxígeno con máscara. Esta sigue con vida porque la recicló Julio Jordan. Estas son cámaras monoplaza, y de parte de la historia nuestra, la cámara monoplaza, esta del Hospital Muñiz y el Hospital San Martín de La Plata, eso es en 1970. Y este es un calvario que tenemos en este momento, que es en 2011, inició esta fabricación unas personas que ni siquiera son médicos, son comerciantes, uno de ellos, no sé cuáles son las especialidades realmente, pero realmente poco tiene que ver con la medicina. Pero esto está autorizado a ir a 1.3 y son de material flexible. Uno dice que es lona, no es lona, tendrá que ser un Hypalon o un neoprene muy estanco para no perder aire. Pero va a 1.3 y se trabaja con un concentrador y una máscara que no está autorizado para usar con oxígeno, pero igual se usa con oxígeno. Esto no es medicina hiperbárica. La oxigenación hiperbárica es un tratamiento que consiste en que el paciente respire oxígeno puro en el interior de un recinto a presión mayor que la atmosférica de 1.4 atmósferas. Y tiene que ser construida con acrílico, de metal o de hormigón. Son las 3 formas, pero nada más. No hay otra forma para conseguir. Adelante. Yo estoy adelante. Indicaciones de la oxigenaterapia hiperbárica, ya les dije que las iba a pasar muy rápido. En la intoxicación por monóxido de carbono es para nosotros una cosa importante. Yo este año tuve en el servicio mío 102 pacientes graves que fueron tratados con intoxicación de monóxido de carbono. La embolia aérea, la embolia nitrogenada, la aérea puede ser producida por nosotros, pero también desde el buceo, y la nitrogenada es pura del buceo. Las infecciones nicotizantes de parte blanda, nos hace hablar de este tema, la osteomielitis refractaria, cuando después de 6 meses el paciente bien tratado no mejora,
Entonces, tiene que estar, por supuesto, tenemos que hablar nuevamente de bien tratado, quiere decir que tiene que tener buena antibiótico-terapia, cirugía de los secuestros y antibiótico-terapia específica del germen que esté produciendo la lesión. Cuando todo eso fracasa, vamos a colaborar nosotros. Me parece que el doctor Osvaldo quedó sin carga en su computadora porque lo hemos perdido en la conexión. Está sin audio, Julito. Doctora Nina, ¿quiere continuar usted hasta que lo volvamos En a... cualquier momento. A ver, ¿ustedes me escuchan? Porque me aparecía acá que como estoy en mute. ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien. Perfecto, perfecto. Ok, Clarito. entonces ahora abro. Bien. Cuando después que termine su disertación, la doctora Nina, sí. le dejamos al doctor Campo que termine lo que le quedó colgado. ¿Sí? ¿Te parece, Edgardo? Sí, por supuesto, no te preocupes. Lo vamos a tratar de coordinar cuando él pueda volver a ingresar. Lo dejamos nuevamente. En el mientras tanto, Edgardo, voy a decir el número de celular de WhatsApp al que se tienen que conectar aquellos enfermeros que quieran agruparse en la agrupación de enfermeros hispanoamericanos. Es Bueno. más 54 9 Le está dando el número. 2, 2, 3. Lo voy a colgar al teléfono para que aquellos que se quieran que quieran ingresar al grupo lo puedan hacer. Gracias, Julio. Yo lo voy a escribir también en la pantalla de YouTube para que lo tengan. ¿Se ve? Hola. No, aún no, doctora. A ver cómo hago. Es compartir pantalla abajo. Sí, pero... Acá estoy, ¿eh? ¿Le pasaste ya? Sí, no, lo que pasa, me reconecté, sí. Ok. Que siga, doctor Campos, mientras yo voy a luchar con mi computadora. Bueno, ya Nina, gracias. Terminé de luchar contra mi ignorancia, pero bueno. Bueno, estamos en las indicaciones que me quedaban por decir, a veces soy intracraniano, que es bastante intrascendente, gangrena gaseosa es muy rara, pero ya la van a ver. Lesiones actínicas es cuando uno irradia y produce lesiones en los órganos próximos, como por ejemplo trigo retromolar con el maxilar, cuando uno hace una irradiación de un tumor de cuello uterino, puede llegar a quemar tanto por una cistitis como una retitis actínica, o cuando uno irradia una próstata, también puede hacer lesiones. Bueno, todas esas son pasibles de cámara hiperbárica y toda mejora, con más de 30 dosis, pero todas. Osteonecrosis, fundamentalmente cabeza femoral y platillo tibial, quemados y otras lesiones por agente físico. Los quemados fundamentalmente en la zona donde no se puede debridar. O sea, estoy hablando de mano, cara, genitales, pies y nada más. Porque todo el resto de lo que se hace, se puede hacer y está bien, pero muchas veces cuando los quemados son profundos no lo quieren trasladar por miedo a la infección, y el hospital tendría que quemado, tendría que tener una cámara hiperbárica como la gente, y no la tiene. Agentes físicos como por ejemplo en la quemadura las lesiones por el frío, la sordera súbita es una última que se incorporó, la trombosis central de la rutina, y es muy buena
también cuando los injertos psicológicos comprometidos tienen una necrosis, y bueno, y ahí es donde nosotros intervenimos, y en general podemos mejorar muchísimo ese problema. Con respecto a las contraindicaciones, efectos adversos y complicaciones, el aumento está dado por el aumento de la presión que tienen dentro de la cámara, el aumento de la presión parcial de oxígeno y el confinamiento. La presencia de cavidades pulmonares, como por ejemplo abscesos o quistes aéreos, es fundamental que nosotros tengamos una placa de tórax antes de que el paciente ingrese a cámara, porque tenemos que ver que no haya ninguna de estas cosas. Posoperatorio, con falla de repansión, cuando nosotros hacemos una neumonectomía o una lobectomía, queda una cámara vacía que se llena con líquido y después se organiza. En algunos casos eso no termina de organizarse y queda una burbuja. Esa burbuja también puede producir lesiones de hematoma cuando uno la comprime. El neumotórax no drenado es una contraindicación absoluta, absoluta. El neumotórax no drenado hace que la vía aérea por donde va a entrar un aire que está a más de 1 kilo de presión vaya a la cavidad pulmonar y colapse el pulmón y comprima el pulmón lateral. O sea, un neumotórax gravísimo, hipertensivo, que si no tenemos ningún elemento como para pinchar el tórax y hacer lo que drene y estabilice, no se puede. Los neumotórax que están drenados, yo los entro a cámara, siempre y cuando esté permeable el tubo, pero los entro a la cámara y no tengo ningún problema para ingresar un neumotórax drenado. El antecedente del neumotórax espontáneo también es este antecedente del neumotórax espontáneo hace que pensemos dos cosas. Una, si se expandió solo, no está debido. Y si no se expandió, y quedó con elección. Y si no se expandió solo y se prendió con tubo, está pegado. Normalmente se pega, o si se opera, se pega a la pared de tórax, entonces no hay problema. Pero el 20% de los casos tiene componentes muy del otro lado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tema. Obstrucción severa del flujo aéreo, asma. Yo soy asmático, mi hijo es uso profesional y es asmático. Nosotros vamos bronco-dilatados y no tenemos ningún problema. El bronquioefisema sí hay atrapamiento aéreo, hay que bajar muy suave y subir muy suave. La neumonía bilateral extendida, ahora estamos tratando pacientes con neumonía bilateral extendida, y la traqueobronquitis porque irrita el árbol bronquial. La presión de oxígeno produce toxicidad. Hay que verificar que los pacientes no tengan antecedentes de focos coiniciales o sean epilépticos, y si es así, que tengan en dosis. La sensibilidad individual, eso no lo vamos a saber jamás porque es aleatorio, y la bradiamina no tratada, el oxígeno cerebrálico aumenta el tono vagal. En los dos efectos que se producen, es un efecto de neurotoxicidad, que es el efecto Polver, que lo habíamos mostrado hace un ratito, y el efecto Lawrence-Smith, que es de neumotoxicidad. En lo que respecta a los síntomas prodrómicos, esto es lo más importante de todo y que tenemos que saber, porque tenemos que parar antes que convulsive. Si un paciente está en cámara y empieza con palidez, sudoración, bradicardia, ansiedad, pero fundamentalmente el paciente le va a decir: me siento mal, fatiga, síntomas visuales, y acá ya tenemos problemas porque aquí va a tener el túnel, o va a tener un deslumbramiento. Pero después ya viene hipo por contracción diafragmática, fasciculación labial de párpado, nariz y mejilla, y seguimos avanzando hasta la convulsión. Antes de que esto suceda, si está en una cámara multiplaza, lo único que hay que hacer es que sacarle la máscara de oxígeno y inmediatamente se le calman los síntomas. El resto termina en la convulsión y un psico. Para tener una profilaxis de esto, tenemos protocolos de tratamiento dando aire. Respirar en una profundidad de tratamiento que no exceda los 60 pies, 18 metros, y utilizar esa profundidad solo para los protocolos de intoxicación aguda por monóxido de carbono y gangrena gaseosa. Se sabe que a los 90 pies, o sea, cuando uno llega a los 30 metros, un poquito menos de 30 metros, todos convulsivan, incluyendo las personas que están entrenadas. ¿Ha pasado esto? Sí, ha pasado, y ha pasado con gusto de profundidad, y neocomusos con umbilical, y se han confundido las mezclas. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado.
y a veces próximo a la muerte, combustiendo en una profundidad de mayor de 50 metros. Bueno, se pueden usar vasopresores, con todo lo que se puede usar es de acuerdo a lo que uno piensa que puede ser la causa, porque todavía la causa exactamente no se la conoce. Pero en general no sucede. Yo debo tener más o menos 30.000 dosis dadas, de entre 30 y más todavía, y no he tenido una sola convulsión. En lo que respecta a la toxicidad sobre el pulmón, la presión es cuando son superiores a 0,5 ATA, producen irritación traqueal bronquial. Unidad de toxicidad pulmonar, esto se ha medido, 100% de oxígeno a un ATA en un minuto es un OTU, y todo lo que a nosotros hacemos no produce el efecto Lorentz-Smith, porque es de muy corto, nosotros estamos muy corto plazo, y muy poca es la irritación que produce. Lo cierto es que atacan el monocito tipo 2 y lo que afecta fundamentalmente es la capacidad vital. Y el marcador, el medidor, es la capacidad vital cuando tenemos que parar el tratamiento porque ya tiene una fibrosis pulmonar. Y eso produce en algunos casos cuando superan hasta las 200 dosis. Hay pacientes que tuvieron 200 dosis, no tuvieron problemas. Trastornos oculares, la miopía, la edad avanzada, remite entre 6 y 10 semanas de tratamiento, y frecuente en cámaras monóparas. La progresión de una catarata persistente, esto no retrograda, y muchas veces después tenemos que operar de la catarata. Y la fibroclasia retrolental no se produce porque se produce exclusivamente cuando los neonatos están en la incubadora y están en contacto directo con el oxígeno está en contacto directo con el ojo. Los espacios cerrados producen claustrofobia. Estas cámaras producen claustrofobia en el 100% de los casos. Estas cámaras, que son cámaras, los buzos la miraban y decían, yo ahí no entro, excepto que te pasó una enfermedad de buzo, va a ver cómo entran, pero no querían entrar. Y estas son las cámaras que ahora todas, de acrílico, permiten en todos circuitos que tienen una muy baja incidencia de claustrofobia. Esto es una Cicris, Perry y otras cámaras están hechas de cartuchos. Ahora se empezó a fabricar acá en el país también. Esta es una cámara multiplaza que tiene muy baja incidencia de este problema. Y ahora vamos a ver el corolario. Las cámaras de menores de 64 centímetros y con visores pequeños tienen una incidencia de claustrofobia de 1 cada 10 pacientes. Las cámaras de 1 metro de diámetro con cilindros de acrílico tienen una escasa incidencia. Las cámaras multiplazas reportan una incidencia de 1 sobre 50 con algún grado de confinamiento. El paciente con patología grave tiene una incidencia muy baja. La incidencia en nuestros servicios es un problema menor debido a que la mayoría utiliza cámaras multiplazas. Informamos al paciente de los beneficios de la medicina hiperbárica y de la inocuidad de esta terapéutica, y de ser necesario acompañamos en el tratamiento. Y como cierre, la profilaxis de la ansiedad por confinamiento se basa en la relación médico-paciente. Su fracaso obliga a la sedación por si los pacientes tienen una necesidad imperiosa de cámara. La hipoglucemia, las convulsiones y el barotrauma. La hipoglucemia, cuando el cuadro clínico grave que conlleva al coma y puede ser inducido por la oxigenación hiperbárica. ¿Por qué? Disminuye en promedio 40 miligramos por decilitro cuando la glucemia de ingreso es 150 miligramos. Hay que tener un control estricto de la glucemia durante el tratamiento de OHB, porque a veces disminuye los requerimientos de insulina o de antidiabéticos orales. Entonces hay que ajustar la dosis porque si no se van a ir por hipoglucemia. Desayunar previo al ingreso a cámara. El efecto hipoglucemiante del oxígeno hiperbárico se debe a la recuperación de los receptores de insulina, la mayor utilización de la glucosa por los tejidos y la activación de la función residual del páncreas. El barotrauma del oído. El oído es tendón de Aquiles en nuestro problema, porque la presión en el cuerpo no genera ningún problema, porque el cuerpo nuestro es agua. Pero todas las cavidades aéreas que están dentro de él, sí, porque siguen la ley Bohr-Mariot. Al aumentar la presión disminuye el volumen, al disminuir la presión aumenta el volumen. Entonces, vamos a ver qué pasa con el oído. Con el oído hay una variación positiva. Cuando hay variación positiva es cuando vamos descendiendo
y estamos normalizados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se requieren actos voluntarios para que el aumento de presión que tenemos en la faringe y en el oído no actúe y produzca esto, una depresión en la caja timpánica. Para eso hacemos las maniobras para mandar el oxígeno hacia a estabilizar la membrana. Después, estas son las variaciones negativas. Cuando nosotros tenemos una variación negativa, el aumento de presión se da en el conducto auditivo externo, baja la presión, y baja la presión acá en la faringe, con lo cual aumenta la presión relativa en la caja timpánica y produce la rotura inversa. ¿Cuándo se produce una rotura inversa? La rotura inversa se produce cuando uno tiene una descompresión o cuando uno pone un tapón en el oído. Si yo pongo un tapón en el oído, y esto hay que controlarlo muy bien, yo pongo un tapón acá, voy a generar una cámara acá, que va a ser una cámara de baja presión. Acá voy a tener alta presión, acá voy a tener alta presión, acá baja, con lo cual voy a tener una rotura inversa. O sea, en eso voy a tener una rotura inversa, igual que en la descompresión. Ok, entonces lo más importante es saber que tenemos que avisarle al paciente e indicarle cómo tiene que hacer para hacer la maniobra de Valsalva, o tragar saliva, o mover los maxilares, o cualquier elemento que le permita a él equiparar las presiones en el oído medio. Por supuesto, esto tiene que estar bien seguido por el médico para verlo y ver al paciente y estar siempre permanente sobre él para no producir roturas timpánicas. El paciente le va a avisar si le duele, y eso obliga a parar y ascender medio metro para que este dolor ceda y que no se rompa el tímpano. Después puede seguir la tarea, puede seguir tomando presión, pero hay que bajar. Los factores predisponentes para los traumas de oído medio son la velocidad de variación de la presión. Si yo voy muy rápido, no va a poder aclarar, no va a poder compensar el oído. Hay que ir despacio, nos lleva 10, 12 y a veces hasta 15 minutos llegar a la presión. No olvidemos que no son muchos, son pacientes y están dentro de una cámara hiperbárica, pero son pacientes, no son muchos. La frecuencia de variación, es decir, la simultaneidad, también produce lesiones. El promedio de volumen del oído medio, que es de 4, puede ser de 2 a 22, también puede producir alteraciones en la posibilidad de hacer aclarar el oído, estabilizar la membrana. El intercambio gaseoso, ¿por qué? Porque cuando yo le cambio, yo le estoy colocando oxígeno, le estoy poniendo oxígeno, voy a cambiar el interior de la cámara del tímpano de aire por oxígeno. Ese oxígeno se va a absorber y a la tarde va a tener una depresión del tímpano que va a empezar con una disminución de la audición y después va a empezar, en algunos casos, con dolor. O sea que a la tarde muchas veces es necesario que haga una maniobra de Valsalva para compensar eso. La anatomía de la trompa es una cosa también, es decir, cuando los chicos tienen la trompa muy horizontal, después cuando estiran todas las fauces en la cara, la trompa va a quedar como si fuera una S, una C, pero si eso no sucede y queda como si fuera una S itálica, no va a poder compensar jamás. Y la obstrucción del conducto auditivo externo, como le dije, si nosotros ponemos un tapón acá, y los pacientes a veces se ponen tapón pensando que eso va a solucionar el problema de la presión, y lo que hacen es romper el tímpano hacia afuera. La barotrauma de la manera clínica, otalgia, hipoacusia y otorragia. Cuando uno lo mira se da cuenta porque rápidamente va a pasar dos cosas. Una, va a dejar de tener dolor. Doctor, no me duele más. Eso quiere decir que rompió el tímpano. Entonces, cuando sale, si ustedes lo miran, van a ver que tiene una gotita que sale por el trago, por delante del trago de sangre. Y lo que es muy importante, los que estamos trabajando con cámara hiperbárica, tenemos que tener otoscopio,
no solamente para hacer la autocopia previa, porque si tiene un tapón de serie tampoco lo podemos entrar, tenemos que solucionar el tapón de serie y después podemos entrar, pero si no le hacemos como si fuera un tapón, va a ser una ruta inversa. Y los acúfenos, vértigos y alteraciones del equilibrio están producidos por las lesiones que pueden producirse sobre la ventana oval. Es decir, si es una ruptura inversa hacia afuera, o sea, va a traccionar hacia afuera y va a romper la ventana oval hacia afuera, y si no, va a introducir la platina hacia adentro, el estribo hacia adentro del oído. Así que bueno, esas son las cosas que vemos en esto. Barotrauma de ceroparanasales, la fisiología, por fisiopatología, obstrucción de drenaje, las causas son mecánicas, cicatrizales, pero lo que es más importante es que tenemos que saber que no tiene una sinusitis. Si tiene una sinusitis, no puede llegar a aclarar. Eso va a producir dolor. Y no existe compensación asistida, no hay forma de aclarar el oído, mejor dicho, el seno paranasal. Los síntomas son dolor en el 75% de los casos, epístasis, porque se desprende la membrana, y lesión neurológica del infraglutario cuando afecta a los senos maxilares, con rotura probable del piso de la órbita, o sea que puede llegar a ser muy grave. El barotrauma mental se produce porque hay una oclusión mal hecha, o que permite que ingrese aire a alta presión, y después cuando uno descomprime, grita del dolor por el aumento de presión, afecta el nervio, y ahí es donde duele y hay que mandarlo a hacer una nueva oclusión. Los cólicos, eso es, los rusos lo saben todos, es decir, nadie puede comer polotos antes de ir a bucear, porque la fermentación produce la mayor cantidad adentro de gas, dentro del colon, y después cuando uno va a descomprimir, cuando uno descomprime puede llegar hasta estallar del colon. Los barotraumas conjuntivales y epístasis son por problemas de la máscara, pero eso lo conocen, tiene que aclarar una máscara para que esto no suceda. En embarazo no se comprobó cierre del ductus y no se comprobó tampoco la fibroplasia retrodental. No se querían poner a los bebés porque decían que si se cerraba el ductus estábamos en la perche. Bueno, nosotros estamos permanentemente, el último que puse con intoxicación de monóxido de carbono tenía un mes. Y no se comprobó fibroplasia retrodental, ya lo hemos dicho. El marcapaso actualmente son todos compatibles, no nosotros, sino por los aviadores. Se iban de ritmo los pacientes por los marcapasos en el avión también. Y bueno, y ahora hasta 60 metros son compatibles todos los marcapasos. La hipertermia predispone a la toxicidad por oxígeno. Cuando nosotros tenemos más de 38 grados de temperatura, no podemos entrar a la cámara hiperbárica. Y en caso de urgencia hay que encontrar algún anticonvulsivante, si no, probablemente tengamos si hay una hipertermia, probablemente tengamos una convulsión. Bueno, ahora yo finalizo con este comentario de Eric Ingwald, que es uno de los que hizo uno de los mejores libros de medicina hiperbárica del mundo. De todos los tratamientos hospitalarios, la terapia con oxígeno hiperbárica es uno de los más benignos cuando se conocen sus efectos. Es decir, lo que nosotros tenemos que estar es siempre muy atentos, porque el tratamiento no es invasivo, pero puede ser peligroso. Para eso tenemos que tener mucho cuidado que no hacer macanas. Esto de la discusión de la medicina hiperbárica terminó cuando la 19 edición de Harrison y Bennett escribieron todo un capítulo dedicado a la medicina hiperbárica, donde está el mecanismo del oxígeno, el efecto secundario del tratamiento, las contraindicaciones, las indicaciones, la medicina de buceo y el barotrauma. O sea, estamos ya en una etapa donde todo el mundo apoya la medicina hiperbárica. El UHMS, por un lado, en Estados Unidos, y el Comité Europeo de Medicina Hiperbárica, que engloba también una cantidad enorme de profesionales en el área de Europa, Oceanía y demás. Bueno, este es el Hospital Naval Pedro Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, donde practiqué toda mi vida la medicina y siempre lo pongo cuando termino de hablar. Bueno, terminé, ya estoy, les agradezco mucho.